En el silencioso campo de batalla del alma, donde la esperanza parece ser una llama que titila, nos encontramos en un espacio místico, un terreno donde lo divino y lo terrenal se entrelazan. En este rincón del universo interior, la voz del alma resuena, recordándonos que no estamos solos. Es un eco sagrado que ha atravesado las eras, un llamado que trasciende el tiempo y se convierte en un susurro eterno. En estas coordenadas espirituales, la perseverancia se viste con la armadura de la fe. La fe, ese puente entre lo visible e invisible, es el hilo conductor que une nuestras almas con la promesa divina. La epopeya de nuestra existencia se entreteje con cada acto de fe, y como tejedores de nuestro propio destino, enfrentamos el desafío de sostener la antorcha de la esperanza en medio de la oscuridad aparente. A medida que exploramos este paisaje etéreo, recordemos que incluso en la noche más oscura, las estrellas despliegan su fulgor más brillante. Así que, sostén la llama de tu esperanza un poco más fuerte, pues tu historia está lejos de su epílogo. En la Epístola a los Gálatas, capítulo 6, verso 9, encontramos una guía certera. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos cansamos. Este recordatorio se convierte en el faro que guía nuestras almas en medio de las tormentas. La vida, esa partitura caótica, compuesta por las altas y bajas de nuestras experiencias, pone a prueba nuestra fe. En cada compás, enfrentamos la elección de aferrarnos a la promesa divina o ceder ante la duda y el desánimo. Aquí, en este crisol de la existencia, la fe se convierte en nuestra compañera más fiel, sosteniéndonos en los momentos en que todo parece desmoronarse. En el tapiz de la historia bíblica, la fe emerge como el hilo conductor que une las vidas de aquellos que caminaron antes que nosotros. Contemplemos las narrativas de héroes de la fe, como Noé, quien, entre burlas y escepticismo, se aferró a la promesa de Dios y erigió un arca en tierra seca. Su historia no es simplemente un relato bíblico, sino un eco atemporal de la resistencia que la fe proporciona en medio de la adversidad. La figura de Abraham, enfrentándose contra toda probabilidad, confiando en Dios para concebir un hijo y convirtiéndose en el padre de muchas naciones, es otro capítulo vibrante de esta epopeya espiritual. Sus viajes, lejos de ser una travesía sin complicaciones, fueron marcados por la prueba y el triunfo de una fe inquebrantable. Estos relatos no son instantáneos. Son crónicas de vidas que se desplegaron a lo largo del tiempo, donde la fe fue el hilo conductor. Sus experiencias, aunque únicas en su contexto, reflejan la esencia misma de lo que significa confiar en el plan divino. Estos no son solo personajes bíblicos, sino compañeros de viaje en el viaje de nuestra propia fe. La fe, como moneda del reino, abre las puertas a las promesas de Dios. Es la llave que desbloquea los tesoros que esperan ser descubiertos en el vasto campo de lo espiritual. Nuestra propia historia, al igual que la de aquellos que nos precedieron, se entrelaza con la narrativa divina cuando elegimos creer, incluso cuando no vemos. Desde el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, aprendemos que la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. Es un acto audaz de confianza en lo desconocido, un paso hacia lo invisible con la certeza de que lo invisible también es real. En estos momentos de reflexión, consideremos la fe como el tejido que une los fragmentos de nuestra existencia en un tapiz de propósito divino. La fe, sin embargo, no es un estado estático. Es un río que fluye, una corriente que nos lleva más allá de nuestras limitaciones percibidas hacia la vastedad del plan divino. En esta corriente, las historias de la Escritura se convierten en faros que iluminan el camino, recordándonos que aquellos que confiaron antes que nosotros enfrentaron pruebas similares y emergieron victoriosos. En la carta de Santiago, capítulo 1, verso 12, se nos recuerda: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman». La corona de la vida, un símbolo de la victoria sobre las pruebas terrenales, es la promesa divina que aguarda a aquellos que perseveran en la fe. En momentos de duda, cuando las sombras de la incertidumbre se ciernen, recordemos la fidelidad de Dios. Él es el mismo ayer,
hoy y siempre. Sus promesas son afirmativas y seguras y nos insta a avanzar con confianza. No nos ha llevado hasta este momento para abandonarnos en la orilla de la desesperación. Cada historia de la Escritura, cada testimonio de fe, nos susurra que nuestras propias batallas son simplemente capítulos en el gran relato divino que se está desplegando. Mientras exploramos más profundamente los recovecos de nuestra fe, es imperativo recordar que, al igual que los héroes bíblicos, enfrentamos nuestras propias travesías. Estas travesías, aunque personales, comparten una conexión cósmica, una sincronía divina que une nuestras historias individuales con el tapiz celestial. Cada experiencia, ya sea una victoria resonante o una derrota aparente, contribuye al relato en evolución de nuestra vida de fe. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, encontramos un faro de confianza. Estoy seguro de esto, que el que ha comenzado tan buena obra en ustedes, la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. La certeza de que el trabajo divino en nosotros no es efímero, sino un proceso continuo, nos infunde la esperanza en medio de las fluctuaciones de la vida. Este viaje de fe, a menudo comparado con una maratón más que con una carrera de velocidad, nos lleva a través de paisajes diversos. Nos enfrentamos a colinas empinadas y valles profundos, pero la promesa es que no estamos solos en este viaje. La orquestación divina, la coreografía de cada paso, está en manos de aquel que sostiene el tiempo en sus manos. A medida que contemplamos el horizonte de nuestras vidas, es crucial recordar que la fe no es simplemente una creencia pasiva, sino una participación activa en la historia que se está desarrollando. En esta obra maestra divina, cada alto y bajo, cada nota aguda y suave, contribuye a la complejidad de la sinfonía de nuestro destino. La paciencia, entendida desde esta perspectiva, se transforma en una resistencia activa, una espera que se encuentra inmersa en el propósito divino. Cada momento de espera es una oportunidad de preparación, de moldeo y de equipamiento para el propósito que Dios tiene reservado para nosotros. La paciencia, entonces, no es simplemente matizar el tiempo con resignación, sino un acto consciente de confianza en el Director Celestial. Estos momentos de espera, aunque desafiantes, son los crisoles donde la fe se refina. Las pruebas, aunque no son bienvenidas, son los foros donde nuestra fe es sometida al fuego purificador. Cada desafío superado es una afirmación de la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Como el oro que emerge brillante después de pasar por el crisol, nuestra fe, aunque probada, puede brillar aún más intensamente después de superar las pruebas. En estos momentos, no solo se forja nuestro carácter, sino que también se profundiza nuestra confianza en aquel que sostiene nuestro destino. La paradoja de la fe es que, en medio de las pruebas, encontramos una fortaleza que va más allá de nuestras propias habilidades. Nuestra debilidad se convierte en un lienzo donde la fortaleza de Dios se pinta de manera más vívida. Mientras navegamos por las aguas de la existencia, recordemos que en cada cruce de caminos, la elección de aferrarnos a la promesa divina es un acto de valentía. La fe, en su esencia, no es simplemente creer en lo que ya es evidente, sino confiar en lo que aún no se ve. Es el coraje de avanzar hacia lo desconocido, sabiendo que la mano que guía nuestro viaje es firme y segura. En la trama de nuestra fe, cada página escrita, cada capítulo atravesado, lleva consigo la impronta de la providencia divina. La Escritura es rica en relatos de individuos que, a pesar de las circunstancias aparentemente desfavorables, confiaron en Dios y experimentaron su intervención milagrosa. Piensa en la travesía de José desde el pozo hasta el palacio, una historia de redención y propósito divino tejida a través de años de dificultades aparentemente interminables. Contemplemos la transformación de David, un simple pastor de ovejas, en el rey ungido de Israel, una metamorfosis que se llevó a cabo a través de desafíos y victorias. Reflexionemos sobre la historia de Esther, elevada a su posición para un tiempo como este, una narrativa de valor y providencia divina. Estos relatos, lejos de ser meros eventos aislados, son testimonios de la fidelidad de Dios en medio de las vicisitudes de la vida.
En cada página encontramos lecciones que resonan en las fibras más profundas de nuestra propia travesía de fe. Sus vidas son testimonios vivos de cómo la fe, cuando se arraiga en la confianza divina, puede transformar la adversidad en oportunidad, la prueba en testimonio. En esta odisea de la fe, la paciencia se convierte en el pilar que sostiene nuestro ser. No es simplemente la espera pasiva, sino la expectativa activa de que, en cada temporada, la mano invisible de Dios está tejiendo los hilos de nuestro destino. Como dijo el profeta Isaías, aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Cada desafío superado, cada victoria ganada, se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Cada valle oscuro es transformado por la luz de su presencia. Cada cima alcanzada es una escalada conjunta con aquel que nos fortalece. En estos momentos encontramos que nuestra fe, probada en el crisol de la vida, emerge como el oro más puro. La epístola de Santiago nos recuerda que el hombre que soporta la tentación será bendecido, recibiendo la corona de la vida prometida a aquellos que aman a Dios. En medio de la duda, recordamos la fidelidad constante del Creador. Él no solo es el arquitecto de nuestras vidas, sino el guardián que nos sostiene cuando el camino se vuelve difícil. En el viaje de la fe, nos encontramos en un cruce de caminos donde la historia bíblica se fusiona con nuestra narrativa personal. Cada capítulo de nuestra vida, con sus altibajos, se integra en el gran tapiz de la providencia divina. Así como los patriarcas y profetas enfrentaron sus propias pruebas, nosotros también experimentamos los giros y vueltas de una jornada espiritual que se extiende más allá de nuestra comprensión inmediata. Los relatos de perseverancia se entrelazan en un mosaico de propósito divino. Reflexionemos sobre la historia de Moisés, un hombre que desafió a un faraón poderoso, lideró a su pueblo a través del desierto y experimentó la comunión con Dios en la cima de la montaña. Su vida es una epopeya que revela la paciente mano de Dios en medio de las luchas y victorias. La travesía del apóstol Pablo, desde ser un perseguidor de cristianos hasta convertirse en uno de los mayores defensores del Evangelio, destaca la transformación radical que la fe puede realizar en un corazón dispuesto. Sus epístolas, escritas en momentos de prisión y persecución, son testimonios ardientes de la inquebrantable confianza en Dios. Estos personajes bíblicos, más que figuras distantes, se convierten en compañeros de viaje en nuestra propia jornada de fe. Sus vidas son faros que iluminan nuestro camino cuando enfrentamos la incertidumbre del mañana. Cada experiencia, ya sea en el desierto o en la cima de la montaña, nos enseña que la fe no es solo un acto de creencia, sino una relación viva con el Creador. La fe, como moneda del reino, adquiere un valor más profundo cuando comprendemos su papel en la construcción de nuestra identidad espiritual. En el proceso, la paciencia no solo se convierte en la espera de lo que está por venir, sino en la aceptación de que el tiempo de Dios es perfecto. Cada temporada de espera es una estación de preparación, un taller divino donde somos moldeados para el propósito que aguarda. La Escritura, con su sabiduría atemporal, nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Proverbios 3:5. Esta confianza trasciende nuestras circunstancias inmediatas y nos sumerge en la corriente de la gracia divina. Es un acto audaz de entrega, una rendición consciente a aquel que conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Así como los héroes bíblicos enfrentaron sus propias tormentas, también nosotros nos encontramos con vientos y oleajes en nuestra odisea espiritual. En estos momentos, la fe actúa como el ancla que nos mantiene firmes, incluso cuando las olas amenazan con envolvernos. Recordamos las palabras de Jesús a sus discípulos en la tormenta: «Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo?». En el vasto lienzo de nuestras vidas, la fe se convierte en el pincel divino que da color a cada experiencia. A través de ella, encontramos significado en las pruebas, propósito en las luchas y esperanza en los desafíos. La fe no es simplemente un accesorio de nuestra existencia, es la esencia misma que da forma a nuestra conexión con lo divino. Consideremos el Salmo 23, un poema atemporal que ha resonado a lo largo de los siglos.
Aunque camine por valles tenebrosos, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. En estas palabras encontramos un eco consolador que atraviesa las estaciones de la vida. La fe nos permite caminar por los valles oscuros sabiendo que no estamos solos, que la presencia divina es nuestra compañera constante. En nuestra odisea de fe también encontramos inspiración en la vida de Jesús. Él, quien caminó sobre las aguas y calmó las tormentas, nos enseña que la fe puede desafiar incluso las leyes naturales. La mujer que tocó el borde de su manto, confiando en que solo un toque podría cambiar su destino, es un recordatorio de cómo la fe activa puede atraer el poder divino hacia nuestras vidas. Nuestra fe, lejos de ser estática, es dinámica y adaptable. Es un río que fluye a través de los cauces de nuestras experiencias, llevándonos a nuevas revelaciones sobre la naturaleza de Dios y sobre nosotros mismos. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, conocido como el capítulo de la fe, encontramos una galería de creyentes que, a través de la fe, alcanzaron logros extraordinarios. Abraham, llamado a salir de su tierra natal, es el padre de todos los creyentes, un ejemplo de cómo la fe puede abrir caminos desconocidos. Moisés, desafiando a un faraón y liderando a su pueblo a través del Mar Rojo, destaca la conexión entre la obediencia a la dirección divina y el poder de la fe. Nuestra fe, enraizada en la confianza en Dios, no solo enfrenta los desafíos, sino que también ve más allá de ellos. Como Pablo escribió a los Corintios, porque andamos por fe, no por vista. Esta declaración es un llamado a una percepción espiritual que va más allá de lo tangible, una visión que reconoce la realidad divina detrás del velo de lo físico. En la senda de la fe, encontramos que nuestras vidas son historias en continua escritura. Cada día, cada experiencia, es una pluma que agrega líneas al relato que se despliega ante nosotros. Así como la pluma del escritor se mueve con determinación sobre el pergamino, la providencia divina guía cada trazo de nuestras vidas, entrelazando los elementos de gozo y tribulación en un relato único. La fe, en su esencia, es un acto de confianza en la historia que aún no se ha desvelado por completo. Recordamos las palabras del Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Esta encomienda no es simplemente un paso ritual, sino un gesto profundo de confiar nuestros destinos a las manos del Creador. Al igual que los personajes bíblicos que confiaron en Dios, incluso cuando las circunstancias parecían insuperables, nosotros también enfrentamos momentos de prueba. Sin embargo, es en estos momentos donde la fe se eleva como una fuerza redentora, una luz en la oscuridad que nos recuerda que no estamos destinados a caminar solos. La historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, nos enseña que la fe puede sostenernos incluso en las situaciones más adversas. A través de las páginas de su vida, vemos cómo Dios utilizó las injusticias y las traiciones para tejer un tapiz de redención y propósito divino. En los momentos más oscuros, la fe de José brilló como una estrella guía, llevándolo desde el pozo hasta el pináculo del poder y la restauración. De manera similar, la vida de Job, marcada por pérdidas y sufrimientos aparentemente inexplicables, es un testimonio de cómo la fe puede perseverar incluso en medio del desconcierto. Aunque Job cuestionó y luchó con su fe, al final encontró consuelo y renovación en la comprensión de la soberanía y la sabiduría divina. Nuestra fe, enriquecida por estas historias atemporales, se convierte en un ancla en las tormentas de la vida. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 12, proclama: Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Esta corona de vida, un símbolo de la victoria sobre las pruebas terrenales, es el tesoro que aguarda a aquellos que perseveran en la fe. En cada capítulo de nuestra vida, la fe se convierte en la brújula que nos guía a través de la trama intrincada de nuestras experiencias. Como un viajero intrépido, confiamos en que cada paso, cada giro del camino, está envuelto en la providencia divina. Mientras caminamos por este viaje de fe, reconocemos que nuestras vidas son novelas en constante desarrollo,
con la fe como el hilo conductor que une las páginas. Los relatos bíblicos nos ofrecen un caleidoscopio de experiencias que reflejan la gama completa de la vida humana. Consideremos a Ruth, una mujer que, en medio de la pérdida y la desolación, eligió la lealtad y la fe. Su historia es un testimonio conmovedor de cómo la fe puede florecer incluso en los campos aparentemente estériles de la vida. La parábola del hijo pródigo, contada por Jesús, resuena con la verdad eterna de que incluso en nuestras caídas más profundas, la fe puede convertirse en el camino de retorno al amor del Padre. La fe, en este contexto, es el faro que nos guía a través de los senderos oscuros del arrepentimiento y la reconciliación. Mientras consideramos estos relatos, nos damos cuenta de que la fe no es un escudo que nos protege de las luchas de la vida, sino una antorcha que ilumina nuestro camino a través de ellas. Como el salmista proclama en el Salmo 119:105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios, infundida con promesas y sabiduría, se convierte en la luz que nos guía en la travesía de la fe. El apóstol Pedro, al caminar sobre las aguas hacia Jesús, nos enseña sobre la fe que supera los límites naturales. Aunque se hundió momentáneamente debido a la duda, la mano amorosa de Jesús lo levantó. Esta escena nos recuerda que, incluso cuando dudamos, la fe no se trata de la perfección, sino de la disposición a confiar en el poder de Dios por encima de nuestras propias limitaciones. La fe, como la semilla plantada en tierra fértil, crece y florece a medida que enfrentamos los desafíos con valentía y confianza. En el capítulo 2 de la Epístola de Santiago se nos insta a demostrar nuestra fe a través de nuestras acciones. La fe, como un árbol frutal, da frutos visibles que benefician no solo nuestras vidas, sino también el entorno que nos rodea. En la tela de la fe, cada hilo cuenta la historia de nuestra relación con lo divino. Consideremos el relato del buen samaritano, narrado por Jesús en el Evangelio de Lucas. La parábola destaca cómo la verdadera fe se manifiesta a través de la compasión y la acción amorosa hacia los demás. En nuestras propias travesías, la fe se convierte en una fuerza activa que nos impulsa a extender una mano solidaria a aquellos que necesitan ayuda en el camino de la vida. El viaje de la fe también nos lleva a reflexionar sobre el Sermón del Monte, donde Jesús presenta las bienaventuranzas. Estas palabras son una guía atemporal que revela la naturaleza contracultural de la fe. En un mundo que valora el poder y la riqueza, la fe nos llama a encontrar bendición en la humildad, la misericordia y la pureza de corazón. La epístola de Pablo a los Corintios, en su famoso capítulo sobre el amor, resalta la conexión intrínseca entre la fe y el amor. La fe auténtica se manifiesta en el amor sacrificial, la paciencia y la bondad que encontramos en el fruto del Espíritu. En nuestras relaciones con los demás, la fe se convierte en el cimiento que sostiene la edificación de una comunidad basada en el amor divino. El libro de los Hechos nos presenta a los primeros discípulos, hombres y mujeres que, llenos del Espíritu Santo, llevaron el mensaje de la fe a todas las naciones. Su valentía y convicción son testimonios vivos de cómo la fe puede superar barreras y transformar vidas. La fe, en este contexto, es el motor que impulsa la expansión del Evangelio a lo largo y ancho del mundo. La relación entre fe y obras, un tema recurrente en las Escrituras, se convierte en un recordatorio de que la fe verdadera se manifiesta en nuestras acciones diarias. La fe, cuando se arraiga en la confianza en Dios, se traduce en una vida que refleja la luz del amor divino. Santiago, en su epístola, enfatiza que la fe sin obras es estéril, resaltando la importancia de que nuestra fe se exprese a través de la compasión, la justicia y la búsqueda del bien. En nuestras vidas cotidianas, la fe se convierte en la brújula moral que nos guía en la toma de decisiones. Nos inspiramos en la enseñanza de Jesús sobre el amor al prójimo, el perdón y la humildad. La fe, cuando se vive de manera auténtica, se convierte en un faro que ilumina nuestro comportamiento y nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. En la sinfonía de la fe, cada nota resuena con la promesa divina de un propósito más elevado. Consideremos la historia del ciego Bartimeo,
un relato evangélico lleno de significado. Bartimeo, sentado junto al camino, clamó a Jesús con fe, y su fe lo llevó a la restauración de la vista. Este episodio ilustra cómo la fe puede abrir nuestros ojos espirituales, permitiéndonos ver la luz de la verdad divina en medio de la oscuridad. En el Evangelio de Juan, Jesús proclama: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta declaración revela cómo la fe en Jesús nos conduce a una vida iluminada por su verdad y gracia. La fe, en este contexto, es la puerta que nos conecta con la luz eterna. El Salmo 27:1 nos invita a declarar con confianza: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». Esta afirmación resuena en los corazones de aquellos que, a través de la fe, encuentran refugio en la seguridad divina. La fe, como una lámpara que guía nuestros pasos, nos permite avanzar sin miedo en la jornada de la vida. La fe también se manifiesta en la capacidad de confiar en la sabiduría divina, incluso cuando los caminos son desconcertantes. Salomón, conocido por su solicitud de sabiduría, ejemplifica cómo la fe en Dios como fuente de toda sabiduría puede guiarnos en la toma de decisiones y en la comprensión de los misterios de la existencia. En el libro de Job encontramos un relato fascinante que explora la conexión entre la fe y la perseverancia en medio del sufrimiento. A pesar de las tribulaciones, Job mantuvo su fe en Dios y al final experimentó una restauración divina. Esta historia nos enseña que la fe, cuando se aferra a la esperanza en medio de las pruebas, puede conducir a una renovación y bendición sorprendentes. La transfiguración de Jesús en el monte Hermón, relatada en los Evangelios, es otro episodio que destaca la importancia de la fe. Los discípulos, testigos de la transformación de Jesús en su gloria divina, fueron llamados a creer en lo que sus ojos veían más allá de lo tangible. La fe, en este contexto, es el puente que conecta la realidad terrenal con la divina. La fe, como un río que fluye a través del tiempo, también se manifiesta en la historia de la Iglesia primitiva. Los apóstoles, llenos de fe y del Espíritu Santo, se lanzaron a proclamar el Evangelio, enfrentando desafíos y persecuciones. Su fe inquebrantable, incluso en medio de la adversidad, llevó a la expansión del mensaje de esperanza y salvación. En el libro de los Hechos vemos cómo la fe de los primeros cristianos se expresaba en la unidad y el compartir generoso. La comunidad primitiva, caracterizada por la fe activa, se apoyaba mutuamente en amor y dedicación. La fe, en este contexto, no solo era una creencia abstracta, sino un vínculo viviente que los unía en el servicio y el compañerismo. La epístola a los Hebreos nos sumerge en un profundo análisis de la fe a través de ejemplos de hombres y mujeres que a lo largo de la historia perseveraron en medio de desafíos. Desde Abraham hasta Rahab, sus vidas resaltan la diversidad de contextos en los cuales la fe puede florecer. La fe, en esencia, trasciende las barreras culturales y temporales. En la visión apocalíptica del libro de Apocalipsis, Juan ofrece una perspectiva de la fe en el contexto de la consumación de todas las cosas. La fe, como ancla de la esperanza, nos recuerda que, incluso en los tiempos finales, podemos confiar en la victoria final de Dios sobre el mal. La fe, en este panorama escatológico, nos impulsa a mantenernos firmes en la verdad divina y en la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. La historia de la fe también se entrelaza con la experiencia personal de los creyentes a lo largo de los siglos. Los relatos de hombres y mujeres que, a pesar de las circunstancias, mantuvieron su fe en Dios, inspiran y fortalecen la fe de las generaciones futuras. La fe, como un legado espiritual, se transmite de corazón a corazón, creando una cadena indestructible de testimonios que desafían las limitaciones del tiempo. En nuestra propia travesía, la fe se convierte en un faro que ilumina nuestro presente y proyecta luz sobre el futuro. Mientras miramos hacia adelante, recordamos las palabras de Jesús: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». La fe nos impulsa a seguir ese camino, confiando en que en él encontraremos significado, propósito y vida eterna. En el vasto panorama de la fe,
descubrimos que ésta no solo se limita a nuestras experiencias individuales, sino que se expande hacia el misterio más profundo de la creación. Contemplamos la obra maestra de la naturaleza y reconocemos que la fe se manifiesta en la perfección intrincada de cada hoja, en la danza armoniosa de las estaciones y en la majestuosidad de cada puesta de sol. La fe, en su expresión más amplia, nos invita a asombrarnos ante la complejidad y belleza del cosmos. Consideremos los vastos cielos salpicados de estrellas, un recordatorio de la magnificencia del Creador. La fe, en este contexto, es el telescopio que nos permite vislumbrar la insondable grandeza de Dios a través de la creación. La música, con su capacidad para mover el alma, también se convierte en una expresión sublime de la fe. Las sinfonías que elevan nuestros espíritus y las letras que resuenan en nuestros corazones nos conectan con lo trascendental. La fe, como una partitura celestial, nos sumerge en la armonía eterna del amor divino. En la poesía encontramos un lenguaje que va más allá de las palabras cotidianas y nos lleva a las profundidades de la contemplación espiritual. Cada verso se convierte en un testimonio lírico de la fe que trasciende las limitaciones terrenales. La fe, como un poema divino, nos inspira a explorar las maravillas del alma y las misteriosas conexiones con lo etéreo. La fe también se manifiesta en el arte, donde la creatividad humana se convierte en un reflejo de la imagen del Creador. Las pinturas que capturan la luz en sus pinceladas, las esculturas que esculpen la verdad en el mármol y las obras que expresan la angustia y la esperanza, todas ellas son testimonios de la fe que busca encontrar significado en la expresión artística. En el mundo de las ideas, la filosofía se convierte en un terreno fértil donde la fe y la razón dialogan. Los pensadores, a lo largo de los siglos, han explorado la naturaleza de la existencia, la moral y la verdad. La fe, como una llama intelectual, ilumina el camino hacia el conocimiento más allá de lo visible y tangible. La exploración de la fe nos lleva también al ámbito de la ciencia, donde la maravilla de la creación se revela a través de la investigación y el descubrimiento. Cada avance científico, desde la comprensión de las leyes del universo hasta el estudio de las partículas subatómicas, nos invita a contemplar la sabiduría infinita detrás de cada aspecto de la realidad. La fe, en este contexto, es el catalizador que nos impulsa a desentrañar los misterios divinamente tejidos en el tapiz del cosmos. En el tejido social, la fe también se manifiesta en la búsqueda de la justicia y la equidad. La lucha por los derechos humanos, la erradicación de la pobreza y la promoción de la dignidad de cada ser humano son expresiones de una fe que reconoce la imagen divina en cada individuo. La fe, como motor de cambio social, nos desafía a construir un mundo donde el amor y la compasión sean las fuerzas impulsoras. La tecnología, como otra dimensión de la creatividad humana, también se ve influida por la fe en la posibilidad de mejorar la vida y el bienestar. La innovación tecnológica, cuando se guía por principios éticos y humanitarios, se convierte en un testimonio de cómo la fe puede inspirar avances que beneficien a la humanidad. En el ámbito de la educación, la fe en el potencial humano se traduce en un compromiso constante por cultivar mentes y corazones. Cada estudiante, como un universo en desarrollo, es nutrido por la fe en que el conocimiento puede ser una herramienta para la transformación y el servicio al prójimo. La educación, como un acto de fe en el crecimiento continuo, nos impulsa a alcanzar nuevas alturas de comprensión y sabiduría. En el amor, la fe se manifiesta como el lazo invisible que une corazones. Las relaciones basadas en el respeto, la confianza y el compromiso reflejan la fe en la capacidad del amor para trascender desafíos y fortalecer la conexión humana. La fe, en este terreno emocional, nos anima a creer en la belleza redentora del amor, incluso en medio de las pruebas. La fe, entonces, se convierte en un hilo que teje a través de todos los aspectos de la experiencia humana, desde las alturas de la contemplación espiritual hasta las profundidades de las relaciones interpersonales y la exploración del universo. Es un viaje que nos invita a abrir nuestros corazones y mentes a la posibilidad, a la búsqueda constante de significado y propósito en cada rincón del cosmos.
En el tapiz de la fe, la espiritualidad se despliega como un jardín de significado, cultivando la conexión del alma con lo trascendental. La meditación, la oración y la contemplación se convierten en senderos que nos llevan hacia la comprensión más profunda de nuestra existencia. La fe, como el sol que ilumina el jardín espiritual, nos guía en el camino de la autoexploración y la comunión con lo divino. La filantropía, como una extensión de la fe en la responsabilidad compartida, se manifiesta en el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. La caridad, la ayuda humanitaria y el servicio desinteresado son expresiones tangibles de una fe que reconoce la interconexión de toda la humanidad. La fe, en esta dimensión, nos impulsa a ser agentes de cambio y esperanza en un mundo que anhela sanidad. En la reflexión ética, la fe en principios fundamentales guía nuestras decisiones morales. La búsqueda de la verdad, la integridad y la justicia se convierte en un compromiso arraigado en la creencia de que nuestras acciones deben reflejar los valores más elevados. La fe, como brújula moral, nos orienta en la toma de decisiones que impactan no solo nuestras vidas, sino también el tejido ético de la sociedad. La multiculturalidad se convierte en un espacio donde la fe se manifiesta en la apreciación y respeto por la diversidad. La fe en la humanidad como una familia global nos llama a celebrar nuestras diferencias y construir puentes de comprensión. La fe, como fuerza unificadora, nos invita a superar las barreras culturales y abrazar la riqueza que proviene de la convivencia armónica. En la expresión artística contemporánea, la fe se manifiesta en la exploración de nuevas formas y medios. La creatividad, cuando se alimenta de la fe en la innovación, se convierte en una herramienta para desafiar las normas establecidas y ampliar los límites de la percepción humana. La fe, como musa inspiradora, nos anima a buscar la trascendencia en cada obra de arte. La ecología y la sostenibilidad, como manifestaciones de la fe en la responsabilidad ambiental, nos llevan a cuidar la creación. La tierra, los océanos y la biodiversidad son considerados regalos divinos, y la fe nos insta a ser administradores responsables de estos dones. La fe, en este contexto, nos impulsa a vivir en armonía con la creación y a preservarla para las generaciones futuras. La fe, en su diversidad de expresiones, se revela como una fuerza que permea cada aspecto de la existencia humana. Desde la contemplación espiritual hasta la acción ética, desde la creatividad artística hasta la responsabilidad global, la fe teje su hilo dorado a través de la rica y compleja trama de la vida. En la dimensión individual, la fe se convierte en el faro que ilumina las encrucijadas de la vida. A través de los desafíos personales y las transiciones, la fe nos sostiene como un ancla en medio de las tormentas emocionales. Es el fundamento sobre el cual construimos nuestras esperanzas y sueños, recordándonos que, incluso en la oscuridad, hay una luz que guía nuestros pasos. La paternidad, como un viaje de fe, nos lleva a confiar en el proceso de nutrir y guiar a las futuras generaciones. La fe en el potencial de nuestros hijos, en su capacidad para aprender y crecer, nos impulsa a ser modelos a seguir y a crear un entorno en el cual florezca su propio viaje de fe. En la salud y el bienestar, la fe se manifiesta en la búsqueda de equilibrio y armonía. La fe en la conexión mente-cuerpo y en la posibilidad de curación nos inspira a adoptar hábitos que promuevan el bienestar integral. La fe, como un recordatorio constante de nuestra fragilidad y fortaleza, nos guía hacia elecciones que nutren nuestro ser completo. La tecnología, como una herramienta de conectividad, se convierte en un espacio donde la fe en la colaboración y la comunicación global se materializa. La fe en la capacidad de la tecnología para construir puentes y fomentar la comprensión entre culturas y comunidades nos desafía a utilizar esta herramienta de manera ética y beneficiosa. El arte de vivir con significado se entrelaza con la fe en la importancia de cada experiencia. La fe nos invita a encontrar propósito en las pequeñas alegrías diarias, a aprender de los desafíos y a cultivar un sentido de gratitud por la abundancia que la vida ofrece. En la cotidianidad, la fe se convierte en la lente a través de la cual apreciamos la belleza en lo simple. La planificación para el futuro, como acto de fe,
nos lleva a establecer metas y aspiraciones. La fe en la capacidad de superar obstáculos y alcanzar nuestras metas impulsa la persistencia y el esfuerzo constante. La fe, en este contexto, nos anima a mirar más allá de las limitaciones presentes hacia un horizonte de posibilidades. En la interacción social, la fe en la bondad inherente de la humanidad se convierte en un puente que conecta corazones. La fe en la capacidad de comprender, perdonar y aprender unos de otros fomenta relaciones saludables y construye comunidades sólidas. La fe, como fuerza cohesionadora, nos impulsa a ver más allá de las diferencias y a celebrar la diversidad. La vida espiritual, en su continua evolución, se nutre de la fe en la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino. La fe nos lleva a explorar diferentes senderos espirituales, a cuestionar, a crecer y a encontrar significado en la relación con lo trascendental. En esta travesía espiritual, la fe es el combustible que aviva la llama de la búsqueda interior. En el corazón de la fe encontramos un anhelo espiritual que trasciende la comprensión humana. La relación con lo divino, con Dios, es la esencia misma de la fe para muchos. La fe en Dios se manifiesta en la devoción, la adoración y la búsqueda de una conexión más profunda con el Creador. La oración, como un acto de fe, se convierte en el medio a través del cual los creyentes se comunican con lo divino. La fe en la respuesta de un Dios amoroso y compasivo lleva a las personas a levantar sus corazones en gratitud, petición y adoración. La fe, en este diálogo con lo trascendental, se convierte en el puente que une lo terrenal con lo celestial. La lectura de las Escrituras, como un ejercicio de fe, ofrece una fuente inagotable de sabiduría divina. La fe en la revelación de verdades eternas en textos sagrados guía a los creyentes a sumergirse en la palabra de Dios como una fuente de inspiración y guía. La fe, como la luz que ilumina las páginas de las Escrituras, nos lleva a descubrir la profundidad del amor divino y los principios que orientan nuestras vidas. La comunidad de creyentes, como un reflejo de la fe en la unidad espiritual, se convierte en un lugar donde las almas se encuentran y se apoyan mutuamente. La fe en la presencia de Dios en medio de la comunidad fortalece los lazos fraternales y crea un espacio donde el amor y la compasión son manifestaciones tangibles de la fe compartida. Los momentos de tribulación, vistos a través de la lente de la fe en Dios, se convierten en oportunidades para el crecimiento